Bueno, muchas gracias a todos de estar aquí. Este es el tercer ponente de la serie Trespa sobre Enric Miralles. Ok. Claro, importantísimo. La primera conferencia fue a cargo de Elías Torres, la segunda de Rafael Moneo. Y hoy tenemos Iñaki Ábalos, que ha tenido que, bueno, se está moviendo ahora entre Boston y Madrid. Y muchas gracias de haber encontrado un momento para venir aquí a la Fundación Enric Miralles. Iñaki, que conocemos ya desde la época en que todavía estaba Enric, que es un amigo, y yo lo volví a ver muchas veces durante estos últimos años también en Harvard. Es una persona que creo que tiene muchas cosas para decir con Enric y también tiene un recorrido como en paralelo, similar, que yo creo que también contribuirá un poco a aclarar el mundo de Enric. Entonces, bueno, estoy contentísima de volverlo a tener aquí después de muchas conversaciones con él. Ahora lo escucharemos hablando de Enric Miralles y de su propia obra. Bueno, gracias, Iñaki. Gracias a ti y gracias a todos por estar aquí. Bien, bueno, muchas gracias por invitarme. No soy un experto en la obra ni en el pensamiento de Enric, aunque tuve el placer de disfrutar de suficientes encuentros y suficientes conversaciones y discusiones y momentos estupendos con él como para saber algo de su carácter y sobre todo para admirar su trabajo, ¿no? Como tantos otros, ¿no? Pero si alguien esperaba que contribuyese hoy aquí a una especie de santificación de Enric, pues no va a ser mi papel, es decir, que ya lo advierto de antemano, pero sí quisiera hablar de las cosas que aprendí de él, y así es como en realidad me hubiera gustado titular si hubiera tenido un minuto para poner ahí algo, o sea, cosas que aprendí de él, ¿no? Vale, gracias. Y luego, pues dependiendo del tiempo, pues me gustaría también enseñar un par de proyectos en los que que hemos hecho, en la que la presencia suya es como una especie de fantasma alrededor, está bastante clara y sería un pequeño homenaje. Pero vamos, eso sí, si no me enrollo mucho y si tenemos tiempo. La verdad es que tuvimos una relación bastante graciosa. ¿Os acordáis? No me acuerdo ahora el título. La película de Buñuel, esta en la que no podían salir de una habitación. ¿Os acordáis? No me acuerdo. ¿El? El ángel exterminador, gracias. Pues, pero al revés. Es decir, yo recuerdo que hubo unos años que estuvimos llamándonos para invitarnos a reviews o a jurados, o él a mí, yo a él. Y es que era matemático que el día yo tenía que hacer algo, él tenía que hacer algo. Y fue así como durante 2 o 3 años seguidos. Y digamos que fue hasta que hubo unas oposiciones en Valencia, no sé qué, que ya por fin pudimos estar un día entero los dos, que nos lo pasamos fenomenal, pero fue una cosa especial, totalmente como casi imposible, ¿no? Y luego también, pues yo voy a hacer solo un par de anécdotas, ¿no? Tuvimos nosotros estuvimos, Juan y yo, mi ex socio, estuvimos en Columbia al año siguiente que él había estado, los alumnos de Columbia, que me puso celosísimo, debo decir, es un cabreo, porque los alumnos de Columbia tenían esta cosa de hacer una votación para pedir quién querían que fuese de extranjero, que no fuese americano, ¿no? De invitado. Y eran como 420 votos y eran como 280 o 290, o sea, una mayoría arrasadora, que ponía Enric Miralles. Y yo decía, jope, qué pedazo de éxito tiene este cabrón, ¿no? O sea, me recuerdo perfectamente como con los dientes así de largos, ¿no? Era impresionante, ¿no? Luego,
luego, debo decir que mi verdadera relación con él empezó sin conocerle, y esto es bastante bonito, y fue porque siempre me ha obsesionado, yo creo que a muchos de nosotros, la representación en la arquitectura, porque creo que somos fabricantes de planos, o sea, por lo menos al 90% de nuestro tiempo es a lo que nos dedicamos, ¿no? Y desde que era estudiante yo hacía colecciones de dibujos que me gustaban de arquitectura, ¿no? Simplemente no tenía ni puñetera idea ni quién lo había hecho, ni no, porque no teníamos Art Daily, ni plataforma, ni todas estas cosas. Y había un estudio catalán que curiosamente me gustaba mucho, de cómo dibujaba, y que había buscado y rebuscado en distintas publicaciones, me acuerdo en los Jano y en todas aquellas cosas que había, que eran Piñón y Viaplana. Evidentemente, y hice una selección de dibujos de estos señores, y luego tenía de otros señores que siempre me han gustado, ingleses, etc. Por supuesto Sterling, que dibujaba como Los Ángeles, etc. Y curiosamente, una vez, digamos, que lo guardé durante muchos años, y cuando ya nos encontramos con Enrique, pues ya sabía quién era y todas estas cosas, pues fueron como años después. Pero lo gracioso es que estaba en Madrid y le llevé la colección de fotocopias ya amarillentas, y se partía de risa porque me decía, así, hasta no sé si es políticamente correcto, pero me decía que eran exactamente todos los dibujos que él había hecho en la oficina y nada más que aquellos dibujos, ¿no? Y es que realmente eran maravillosos, ¿no? Y así es como realmente empezamos a tener una relación que es yo creo que es muy bonito porque es como una cita ciegas, ¿no? O sea, es a través de sus productos en este caso, ¿no? Pero bueno, luego ya con un conocimiento más profundo y sabiendo de él y admirando su obra tanto como supongo todos los que estamos aquí, he ido enumerando sin orden las cosas que creo que aprendí de él, ¿no? Y yo creo que la primera y la más importante es precisamente esta, dos, o sea, es una combinación de tozudez y capacidad para el dibujo. O sea, yo creo que son las, y además quien me ha visto dar clases o hablar de pedagogía sabe que es mi única recomendación para arquitectos jóvenes. Yo creo que son las dos cosas que hay que tener si quieres ser un arquitecto. Hay que ser tozudo como una vaca, o sea, como un asno, ¿no? O sea, hay que ser absolutamente pelmazo con lo que uno quiere, y es la única forma en la que los arquitectos podemos hacer cosas. Obsesivo, metódicamente tozudo. Y por otra parte hay que ser capaz de representar aquello que quieres, no solo enunciarlo, sino representarlo, ¿no? Y hacer dibujos. No, cuando digo representarlo no digo hacer planos de arquitectura, digo representar lo que quieres que sea el proyecto, ¿no? Y porque sobre ese documento es sobre el que tú puedes aplicar la tozudez, ¿no? Y bueno, creo que en esto era un maestro en las dos cosas. El segundo punto es el de la atención al interior. En aquellos años así del rosianismo, vamos a decir, o del venturianismo, yo creo que fue el primer momento de un, como diría yo, fachadismo exacerbado, ¿no? O sea, casi todo que se quedaba contenido en la piel. La piel era, me refiero a los años de formación y a los primeros años en los que los dos, me llevaba un año, en los que los dos empezamos a trabajar, ¿no? En el caso de Venturi era más complejo, Scott Brown era más complejo la articulación que en el caso de Aldo Rossi, que era muy metafórico y evocativo, el sistema, digamos, comunicativo más que semántico que utilizaba. Pero en cualquier caso, algún interior de Bob Venturi tiene alguna cualidad, ¿no? Pero digamos que el abandono del interior fue que luego ha dado tanto juego a esta arquitectura icónica, que ahora parece que es malísima, ¿no? Y hace 3 años era la única atención de todos los medios de difusión, de todos los críticos de arquitectura, que ahora dicen que es malísimo, ¿no? Pero en el caso de Enric, yo creo que desde el primer momento los proyectos en gran medida nacen de un interior, de una explosión interior, de un artefacto, de un mecanismo operativo que él inventa, que en alguna medida casi vírico se expande
cuando es una reforma colisiona con los límites y juega con los límites, y cuando es un proyecto pues también con los límites o con el contexto, ¿no? Y bueno, ahora algunos sabréis que el pabellón de la Bienal de Venecia español está dedicado al interior. Cuando estabas en los FAD, me diste el premio del interior del FAD a Torla Tapies y me alegró mucho. Y digamos que muchísima de la obra y de las ideas que estamos desarrollando en la universidad y de la obra que hacemos en el estudio está desarrollando sobre hasta qué punto podemos recuperar en arquitectura esa especie de capacidad de organizar, digamos, los flujos de energía, ¿no? En el interior, digamos, si queréis, la climatización termodinámica, si queréis, en base a relaciones de forma y materia, ¿no? Y hasta qué punto ese es un saber que existía, es una lengua muerta, que cualquier constructor analfabeto de hace un par de siglos lo hacía a ciegas en todas las arquitecturas vernáculas, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, hasta el Ecuador, ¿no? O sea, y que son tradiciones maravillosas, vivas, y maravillosos equilibrios de forma, materia, energía, con los recursos a la mano, y de repente lo hemos perdido todo, ¿no? O sea, no tenemos ni puñetera ideas de cómo gestionar los recursos materiales y formales para lograr, digamos, el máximo. Como mucho, alguno sabe que poniendo una ventanita aquí y otra allí se hace una ventilación cruzada, ¿no? Y en alguna medida no es solo este tema, digamos, termodinámico, sino todo lo que contiene de espacio social, ¿no? O sea, para mí lo que me interesa es que no es casual que el patio o que la loggia en la casa veneciana o que los frentes al sur de los caseríos vascos sean lugares de sociabilidad, ¿no? Son los lugares en los que crece una cultura, son, ¿no?, el patio sevillano, ¿no? Y son sitios que precisamente por reunir una serie de condiciones y manejar con fineza, ¿no?, los recursos, pues son capaces de congregar y conformar ciertas modalidades de sociedades, ¿no? O sea, entonces, me parece que esta idea de interior es absolutamente imprescindible para criticar el proyecto moderno, que se ha ido reduciendo, especialmente en los países del frío, a lo que ellos llaman envelope, ¿no? Que ya el propio nombre es exactamente lo contrario de lo que tiene que ser una fachada, ¿no? O cerramiento en español. Esto lo contrario, es una apertura, ¿no? O sea, es una piel que respira, ¿no? O sea, el envelope es como poner un condón a los edificios, por decirlo de una forma brutal, pero es que es verdad, ¿no? Es sellarlos, ¿no? Es decir, todo el edificio moderno está basado en negar la relación, ¿no?, la relación que tiene un simple balcón con la calle, ¿no?, que abres y dices, hola, Mariano, ¿no? Y pues no, esto es absolutamente imposible, ¿no? Y yo creo que esta relación y estas formas más osmóticas y tal, están muy presentes, a lo mejor de una forma metafórica, ¿no?, en el trabajo de Enric, y desde luego a mí me llamaba la atención desde el primer momento que era de los poquísimos arquitectos que creaba mecanismos para generar una tensión entre el interior y exterior y organizar así el proyecto, ¿no? Bien, o por lo menos es mi lectura, a lo mejor otros... Hay gente mucho más experta que yo, o sea, yo lo miro con ojos oportunistas, ¿no? Como miro a tantos arquitectos que admiro, a ver qué puedo pillar de ellos, ¿no? Sin más, como creo que hacemos todos, ¿no? Otro de los puntos es la atención a la construcción, más que a la construcción, a la constructibilidad, aunque suena fatal, ¿no?, al ensamblaje físico, ¿no? En Enric era de una habilidad extraordinaria, ¿no? O de una habilidad, yo no diría que era un bricoler, yo creo que era más fino que eso, ¿no? O sea, un bricoler es más chapucillas, ¿no? Y bueno, él tenía un poquito de bricoler, ¿no? Pero lo hacía con una exquisitez asombrosa, ¿no? Y yo creo que en muchísimos de sus edificios primeros y muchísimas de las piezas que él luego hizo, había ¿cómo diría yo?, un uso de los recursos más simples de una elegancia exquisita, ¿no? El espacio del círculo de lectores, que este sí lo vi construirse en O'Donnell, en la calle O'Donnell en Madrid,
me impresionaba, nunca había visto un local comercial tan bonito, ¿no? Cómo se utilizaba, no tiene mucha altura, ¿no? Pero cómo conseguía crear como compresiones, hidrataciones, espacios reservados, fluidez, o sea, era una orgía, vamos, de arquitectura. Y sobre todo cómo estaba hecho con 3 cositas, ¿no? O sea, y cómo las ensamblaba, ¿no? Y, bueno, esta idea de la... no era entonces, ahora hay mucha gente muy sofisticada, pero entonces dominaba en España especialmente en la tendencia esta italiana ya de rosiana, digamos, de anulación de la construcción, ¿no? Y había mucha figuración y muy poca constructibilidad, ¿no? Y desde luego sus obras desde el primer momento marcaban una completa distancia con eso, ¿no? Era como un niño de estos que es habilidosísimo con el mecano. Yo soy un manazas, ¿no? O sea que nunca aprendí tanto, ¿no? Pero aprendí a hacerlo a mi forma, que era utilizando los catálogos con una cierta astucia, ¿no? Pero él era otra cosa lo que hacía, o sea, él realmente se ponía manos a la obra, ¿no? En alguna medida, ¿no? Yo, si me pongo manos a la obra me corto las manos, o sea que prefiero sí, o sea, no puedo ni coger un cúter, ¿no? Pero entendía muy bien esa... Es curioso digo esto y estoy pensando... Mientras lo digo, que curioso es que la exposición esta de Mark Wigley, de la deconstrucción, al final yo ya no me acuerdo quién estaba, pero los 2 únicos que me acuerdo son dos personas que admiro por su capacidad de construir y no de deconstruir, ¿no? Como son Frank Gehry o Enric Miralles, ¿no? Yo creo que son los 2 magníficos constructores, ¿no? Y sin embargo, digamos, sin ningún rollo de estos poshumanista y todo eso, toda esa carga intelectual que metía Mark Wigley, y sin embargo con una capacidad para entender el mundo de los artefactos físicos, ¿no? Las lógicas internas, la constructibilidad en el sentido de la generación de sistemas que se expanden o que ellos mismos generan a su vez diferentes escalas, ¿no? Otra cosa que me hacía mucha gracia es que no acababa las frases. No sé si os acordáis, pero nunca entendió que las frases tenían sujeto, verbo y predicado. Y te miraba para que se las acabaras y yo siempre me quedaba atrás y decía, no te la voy a acabar, ¿no? Pero tenía un método que luego, cuando le he visto alguna vez en la tele y le he conocido también al Ferradria, me recuerda muchísimo porque también no acaba ni una frase, ¿no? Siempre el tío te mira así como muy intensamente, pero tampoco acaba ninguna frase, ¿no? Entonces, ahí no aprendí directamente, pero sí aprendí una cosa que me ha servido muchísimo, que es que en los apuntes, o sea, cuando uno está haciendo un proyecto, hay un momento yo creo que es muy interesante, que es el de... Yo sigo trabajando así, y Renata igual, y no creo que haya mucha diferencia entre los que han nacido ya con que su mano está en el ratón o que está en el lápiz, ¿no? No creo que haya mucha diferencia. Alguna habrá, pero el momento del garabato, el momento del sketch o el croquis o como se le quiera llamar, en el que de repente catalizan. O sea, digamos que hay un momento en el que uno está analizando, va acumulando datos, el cliente está todo el rato diciendo que no tiene dinero, el otro que el ayuntamiento que no puedes construir nada, etcétera, y tal, y vas así acumulando interesantísima información a la que no haces ni puñetero caso, y de repente hay un momento en que todo eso se ordena y hay un momento en el que se sintetiza, que es como una descarga de energía, ¿no? Es plaf, ¿no? Y además no solo lo ves tú, o sea, tú vas por el estudio y dices, lo enseñas y no tienes que decir ni palabra, todo el mundo dice, vale, o sea, es eso, ¿no? O sea, es decir, eso es que es maravilloso, ¿no? Bueno, al principio yo dibujaba muy realista, pero tenía mucha habilidad. Pero lo único que tengo habilidad es para dibujar, o sea, soy buen dibujante. Pero me di cuenta que era dibujar bien a veces es una limitación, porque a veces tener, digamos, capacidades... y para ir rápido o para poder comunicar inmediatamente, dibujar bien, era un perfeccionista y quería dibujar muchas cosas y casi un dibujo clásico.
Y entonces entendí que en un momento determinado, en realidad fue Bruno Taut, mirando a Bruno Taut y no Enric, pero yo creo que había algo de sintonía. Entendí que era maravilloso no conectar las líneas, no acabar, o sea, no componer una sintaxis. O sea, en el momento en el que tú no necesitas unir las cosas, sino sugerir unión, eso ya lo hará otro, ¿no? O sea, eso ya se resolverá, ¿no? O sea, pero el problema no está en cómo se hacen las cosas, sino qué cosas se quieren hacer, ¿no? Y fijaros, si ya simplemente es por curiosidad, en los dibujos de Bruno Taut jamás las líneas se unen, es un cabrón. O sea, pero tú ves ahí planos que vuelan y nubes y cosas y no hay nada, hay líneas que están flotando en el aire, ¿no? Y funciona increíblemente bien. Bueno, o sea, él no acababa las frases, yo no acabo las líneas, ¿eh? no aceptar... sí, no aceptar las convenciones del dibujo arquitectónico. Ya he dicho algo de esto. Esos maravillosos dibujos de Enric que tanto me gustaban y que fotocopiaba y que me siguieron gustando hasta el final, me gustaban porque se parecían también un poco a lo de Sota. Alejandro Sota me decía que él que era muy roñoso, me decía en broma, lo era porque no tenía un duro, pero fundamentalmente decía que no quería nunca gastar más que un papel croquis por cada proyecto. Entonces, era graciosísimo. Entonces el tío se pasaba horas ahí con su lucernario, no sé si sabéis, tenía una habitación muy pequeña con un lucernario redondo, un EPE de esos de plástico, y se pasaba con las manos así, luego se tocaba el piano por las tardes, por las mañanas se pasaba con las manos cruzadas horas y horas, así, y de repente, como si le hubiera llegado la iluminación y fuese Santa Teresa de Jesús, cogía el papel y empezaba por aquí, y tenía dibujado la planta, el alzado, la sección, la escala, todo el detalle constructivo, todo, ¿no? Y ya lo soltaba y decía al currito que tenía, venga, ven para acá, ya está. Y lo hacía, y yo lo he visto, y así está hecho Alcudia y están hechos otros proyectos del final. Y bueno, pues esos dibujos que están publicados por ahí, sobre todo los de la época, desde la Telefónica de León, para la época que yo le traté más, la última época de Sota, me recordaban muchísimo en una técnica completamente distinta a los de Enric, en esa capacidad de ponerlo todo junto, ¿no? y de realmente ser una especie de jeroglífico, o sea, que tú tienes que ir navegando por ahí y a la primera entrada dices, bueno, mola, es muy bonito, parecen como florecitas o cosas de estas, pero no entiendes nada, ¿no? Y luego vas entrando y vas viendo lo que es planta, lo que es un detalle, lo que es el plano de situación, y vas viendo todas estas relaciones automórficas que establece, ¿no? Rouget, que está ahí, que está haciendo la tesis sobre mapping y tal, yo creo que sabe mucho más que yo de esto, ¿no? Eso estoy viendo y me da vergüenza hablar así porque tú sabes más que Lepe sobre estos temas. Pero hay mucho de eso, ¿no? Había una especie de representación integral que... Entonces, o sea, estamos muy limitados los arquitectos por que el básico tiene un plano de situación, un no sé qué, a escala 1:100, un no sé cuántos a esto, o sea, digamos que hemos asimilado demasiado los aspectos, digamos, de regulación casi jurídica de la disciplina, que, bueno, que tiene su lógica, ¿no? Pero la gente o aquellos que son capaces de plantear una forma de abordar el proyecto que conlleva una forma de representación propia, en el fondo están afirmando muchas cosas, están afirmando la naturaleza puramente subjetiva y artística de esta disciplina, que es lo que tiene, nos guste o no. No lo podemos decir en público, seguramente, entonces asustamos al cliente, hay que decir que estamos a su servicio y solo hacemos lo que nos dice, pero tiene una naturaleza subjetiva y artística, ¿no? Y claro, si uno no es capaz de manifestarla, pues entonces mal va, ¿no? Si ya empiezan las heridas de la guerra, ¿no? Y yo creo que esa especie de capacidad de Enric de poner por delante esto era estupenda, ¿no? Y es una gran lección de arquitectura, ¿no? Que hay muy pocos arquitectos, y joder, desde que hay Rhino, como queráis, y todos los software que tenemos, hay muy pocos arquitectos que tengan en estos momentos una capacidad de evocar su arquitectura a través de sus sistemas de representación, ¿no? Rhino, yo creo que bueno, llegará el momento en el que todos critiquemos, o sea, por supuesto que es un sistema
muy avanzado para otras cosas y por eso lo utilizamos casi todos, ¿no? Pero es la muerte de la expresión, ¿no? O sea, cada vez que un alumno me dice, aquí he hecho un corte, y digo que no se llama corte, se llama sección, ¿no? O sea, es decir, un corte es cortar un salami, coño. O sea, es decir, es una diferencia profunda, ¿no? Pero es que el propio instrumento te lleva a anular tu capacidad de domar la forma, ¿no? O sea, porque te lo hace, ¿no? Si no la construyes tú, es imposible entender la complejidad. Por ejemplo, la relación entre interior y sección, ¿no? Bueno, a ver, ¿por dónde voy? Lo tengo apuntadito todo, ¿eh? Sí. Escala. Otra cosa que admiro profundamente y que me gustaría en alguna medida haber entendido es la falta de escala, en el sentido de que, no de que tenga falta de escala, siempre tiene una escala súper afinada, sino la falta de especialización escalar de Enric. O sea, yo creo que podía hacer una ciudad y podía hacer un mueble con los mismos instrumentos, el mismo tiempo, la misma economía mental, ¿no? O de la fantasía, ¿no? Hay arquitectos que tienen escalas y hay arquitectos que no, ¿no? Y Enric las tenía todas, ¿no? O sea, es decir, que el sistema operativo este que estoy describiendo permitía acceder en igualdad de condiciones, yo diría, a cualquier, no solo escala, sino programa, ¿no? O sea, parques, ¿no? Parques, edificios, reformas, interiores, exteriores, ¿no? Yo creo que eso está muy relacionado con una, digamos, gramática, pero no solo una gramática, una forma operativa que trasciende, o sea, como niega los procedimientos, los protocolos convencionales del proyecto básico, el de ejecución y toda esta parafernalia, es capaz de también negar toda la prolija y obsesiva determinación de lo que hay que hacer o no, dependiendo de la escala de los proyectos, ¿no? También le he copiado, por supuesto, en este sentido, a Agustí Obiol, que es el calculista, que intento utilizarlo siempre que puedo pagarle y que es absolutamente maravilloso. Pero también, es que me he acordado ahora, porque forma parte del ensamblaje, ¿no? Hay otra referencia común que es bastante casual y yo creo que por temas completamente distintos, que es al umbráculo de aquí de Barcelona, ¿no? Y a Santa María del Mar, ¿no? Pero sobre todo al umbráculo, ¿no? De como muchas veces que te hacen esa pregunta idiota de cuál es tu edificio favorito, esto, pues lo he mencionado, ¿no? Y yo sé que a él le encantaba y se ha publicado en algunos sitios y tal, ¿no? Y yo creo que es una de las razones por las que hice el concurso de la Biblioteca del Estado, que estaba justo ahí al lado de la estación, entre la torre vuestra y el Parque de la Ciudadela, ¿no? El umbráculo de aquí es una de esas joyas arquitectónicas que evidentemente en mi caso pues tiene mucho que ver pero yo creo que el suyo también, ¿no? con esta especie con la posibilidad de utilizar forma y materia, utilizar naturaleza y abstracción para generar un espacio hedonista, un espacio en el que todas las mecánicas, toda la porosidad, la absorción de la humedad de la madera, todos los ingredientes, la sombra, la ventilación, están puestas al servicio teóricamente de las plantas, que te dan lo mismo, pero aquí lo que te interesa es tu cuerpo, ¿no? Y bueno, a alguien le interesan las plantas, a mí no. Pero creo que es un... Y claro, hay como un mismo interés en estas arquitecturas que están
en el límite entre lo natural y lo artificial, o sea que bueno, los umbráculos o los invernaderos son clarísimamente, son el sujeto de estas construcciones ya no es el hombre, sino la naturaleza, ¿no? O sea, el acondicionamiento de unas especies que en principio no están adaptadas a las condiciones climáticas específicas del lugar en el que se implanta el invernadero, este umbráculo, ¿no? Pero por otra parte, es como son unos tipos que los dos, también el invernadero, ¿no? O el Palacio de Cristal, ¿no? que son las grandes... Yo creo que son las dos únicas tipologías que son nuevas, o sea, que pertenecen, son nuevas, llevan 2 siglos, ¿no? Pero son nuevas, o sea, son las dos únicas que son nuevas y que explican muy bien una forma completamente distinta de entender la relación entre naturaleza y hombre, ¿no? Y también cómo la naturaleza puede inspirar la arquitectura, ¿no? sin mimetizarse. O sea, digamos que el umbráculo no se mimetiza, el Palacio de Cristal no se mimetiza, ¿no? O sea, deja la vida del hombre y deja la vida de la naturaleza y hace que haya una relación. La estufa fría de Lisboa es otro ejemplo maravilloso, ¿no? Bien, sí, o sea, digamos, aquí tengo naturaleza, ambiente, interior, materia, ¿no? Como temas, experiencia, no temas hedonismo que están ligados en esto. Hay otras, digamos que me parece que son tan interesantes como las termas romanas, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha relación entre el umbráculo o el invernadero y las termas de Caracalla, ¿no? En cuanto que hay una especie de presencia enorme, o sea, activa, enorme, de la relación entre la forma, la materia y la actividad de los elementos naturales, ¿no? y el cuerpo, ¿no? Es decir, entonces, digamos que son tipologías espectaculares, ¿no? Y las que se puede aprender muchísimo, ¿no? Otra cosa, Le Corbusier, o sea, los maestros. Ahora ya no se lleva eso de tener maestros, pero yo sé que él tenía y yo los tengo, ¿no? O sea, y el Corbu, desde luego, ¿no? O sea, Oiza, además esto se lo dije a él y le gustaba decírselo a los alumnos, ¿no? Oiza siempre recomendaba, cuando hacían un encargo, y lo digo siempre, pero es un consejo maravilloso, o sea, y gratis, ¿no? Cuando te hacían un encargo, mirar la obra completa del Corbu y ver qué había hecho él con un encargo similar. O sea, buscar en toda su obra completa algo que se pareciera por escala, por situación, por problemas, y estudiarlo en profundidad. Y luego ya hacer lo que quieras, pero primero estudiarlo del Corbu, ¿no? Es un consejo increíble, ¿no? De bueno. Y yo creo que hay mucho Corbu en Enric, ¿no? O sea, hay mucho Corbu, ¿no? No solo en la fluidez de las formas, el último Corbu, ¿no? Y bueno, el Carpenter Center de ahí al lado del Yes y de Harvard, ¿no? El bicho ese que ahora el amigo Renzo se ha cargado de mala manera, pero no estamos hablando... Esto que no se grabe, por favor, que tengo una responsabilidad institucional, pero es una pena que esa rampa ahora de repente llega de una forma patética. Bien, vamos a dejar de hablar de eso. Los maestros, ¿no? ¿Y por qué Le Corbusier? Yo creo que Le Corbusier tiene una cosa maravillosa que, bueno, Mies probablemente fuese mejor arquitecto, más sólido, más... Seguramente si yo fuese cliente preferiría 1000 veces arriesgar mi dinero con Mies, ¿no? Pero tenía algo... el Corbu tenía algo interrogativo y siempre insatisfecho. Digamos que mientras Mies, así con un espíritu muy germánico, iba en busca de la esencia y cuando la encontró se fumó un puro y no volvió a mover una neurona y le salió maravillosamente bien la jugada. Hasta la última obra, que el tío es que iba allí a las 3 de la tarde al estudio a ver qué tal pasaba y aquel chino que tenía le hacía todo el trabajo y salía el IBM y edificios maravillosos, porque ya había encontrado un sistema, ¿no? Era como la pintura de Albers, ¿no? Siempre haciendo lo mismo. Siempre llegando... Es una visión afirmativa y esencialista, pues Le Corbusier era totalmente interrogativo y poner en cuestión todo lo que ya sabía constantemente y lanzarlo fuera, ¿no? y despreciarlo, ¿no? Y ponerse en situaciones, digamos, antidogmáticas, ¿no? Como de explorar, ¿no? Y esa especie de tensión de probar cosas, claro que algunos tienen más capacidades que otros, ¿no? Pero me parece que es
es importantísima, ¿no? O sea, uno tiene que elegir qué tipo de arquitecto, qué tipo de artista, qué tipo de escritor quiere ser, ¿no? O uno repite siempre la misma novela o uno cambia constantemente, o uno hace siempre el mismo cuadro o uno cambia constantemente de técnica, ¿no? O uno hace siempre el mismo edificio. Luego la asignatura, o sea, el estilo, que es eso, la ortografía, cómo firma uno, pues aparece, pero una cosa es que quieras que no, sigues siendo tú el que está ahí y por lo tanto de alguna forma se notará, y otra cosa es que sea eso lo esencial, ¿no? Esa es una diferencia muy importante. Y el Corbu tenía, o sea, yo admiro a Le Corbusier y creo que en gran medida por la misma razón que Enric, que es la que estoy explicando, pero el Corbu tenía a su vez un modelo al que copiar, al que copiaba descaradamente en todo, que era Picasso, ¿no? O sea, se lo copia hasta en la cara, ¿no? Hasta de salir en las fotos en calzoncillos, ¿no? Es decir, que hay una pulsión picasiana absoluta, ¿no? Y en las etapas y en extender, en expandir la línea del tiempo, ¿no? En ser futurista y a la vez relacionarse con el pasado, ¿no? Hacia una arquitectura, el templo griego y el Ford, ¿no? O el modelo, no me acuerdo qué modelo ponía ahí, ¿no? Y digamos que esa especie de modelo, claro, el Corbu también tenía su maestro. Picasso creo que no tenía nada, porque ese sí que había salido bueno y listo per se, ¿no? Aunque tenía sus maestros y tal, pero bueno, esa era una fuerza de la naturaleza, ¿no? Pero también esta idea de expandir el límite del tiempo, que no sé si me lo estoy expandiendo yo mucho, es importante. Dicho de una forma menos pedante, es el principio este de Ricky Martin, de un pasito para adelante y un pasito para atrás, ¿no? Es decir, que es mucho más, visualmente mucho más eficaz, ¿no? El lanzar la piedra hacia adelante e inmediatamente recoger y decir, ¿y esto a qué se parece, ¿no? ¿A qué me remite, ¿no? Y todas estas obras de Picasso que están siempre con, yo qué sé, con las meninas, o reinterpretando el clasicismo griego, o sea, que siempre van pam, pam, ¿no? Para adelante, para atrás, hasta, ¿no? O el Minotauro, o el artista y la modelo, ¿no? Es decir, que es absolutamente recurrente, ¿no? Hecho con un feísmo atroz, ¿no? Que ahora nos parece maravilloso, pero que era una burrada lo que estaba haciendo, ¿no? Y convenciéndonos a todos de que no era una burrada, ¿no? Bueno, esta especie entre otras cosas porque tenía este link, esta unión con el pasado, ¿no? Yo creo que son muy importantes en él, son muy importantes en Le Corbusier y son muy importantes en Enric. Y son muy importantes también las casas de Picasso, ¿no? Esta casa es fantástica, ¿no? Pero yo creo que uno ve las casas de Picasso y cómo las habitaba en ese libro Viva Picasso, ¿no? Primax, ¿no? Pero ese es especialmente bonito, ¿no? Y ve cómo abordaba la ocupación con K de palacios, claro, pero con el pincel de Picasso, ¿no? Pintando en el cuarto de baño, las ninfas, bueno, haciendo maravillas, ¿no? El desorden y el orden, ¿no? La conjunción de la vida cotidiana y el estudio del artista. Yo creo que hay mucho de fascinación por ese mundo caótico y a la vez interior y a la vez mediterráneo, ¿no? De una cierta... Claro, yo lo utilicé en La buena vida en el libro porque yo creo que es... bueno, no utilicé esas fotos de Viva Picasso porque se cabreó conmigo porque no le agradecí al fotógrafo, que eso fue una... No sé si está Mónica por aquí, no ha venido, ¿no? Pero consiguió Mónica que este hombre, que no me acuerdo cómo se llama, nos cediera gratis las fotos porque le mandamos el capítulo y le gustó y tal. Y yo recuerdo que era agosto y me mandó un mensaje o lo que fuera, y no sé si había ya mensajes, internet, no me acuerdo. Mónica, y yo estaba súper contento, me acuerdo, me dio una alegría porque era una pasta y porque me gustaban mucho esas fotos. Y me fui de vacaciones, porque era agosto, y por supuesto no le di las gracias al fotógrafo.
estaba yo ahí con mis niños, los churumbeles, el esto y tal, y se me pasó. Y el tío se agarró un cabreo y me mandó un correo patético insultándome y bueno, no podemos publicarlas. Bueno, pero están en la mente, yo creo que utilizamos otras que son parecidas, ¿eh? Pero la casa de Picasso, que es a lo que iba, aparte del cotilleo este, es una referencia, yo creo que muy importante, ¿no? En entender la domesticidad como un campo creativo mucho más libre que lo que en principio, y sobre todo mucho más libre cuando esa reacción. Yo creo que, o sea, cuando hay un objeto hecho para algo y tú entras con otra forma de habitar, ¿no? O sea, yo creo que es más difícil construir una casa ex novo con la mentalidad de Enrique que ocupar una casa con la mentalidad de Enrique es menos, o sea, es más difícil expresar la idea central de espacial, material, de cultura material, de complejidad, de tensión interior, porque ya te dan una cosa contra la que y a favor de la que tensionar las cosas, ¿no? Digamos, ya está establecido el juego, ¿no? Mientras que quizás crearlo artificialmente en un ambiente, necesitas un programa más grande, creo yo, para crearlo artificialmente, crear los dos bandos artificialmente, ¿no? Bien, yo creo que ya... yo creo que ya está, ¿no? Quizás, sí, quizás me gustaría acabar diciendo, hablando de la facilidad y de la dificultad, ¿no? Yo creo que muchos arquitectos se equivocan, no solo muchos arquitectos, muchas personas se equivocan menospreciando sus habilidades. Y no es el caso de Enrique, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo creo que he conocido cantidad de arquitectos que se les da bien una cosa y que quieren hacer otra. Y que son capaces de organizar con una racionalidad aplastante programas complejos y quieren ir de artistillas y le ponen formitas, ¿no? Y dices, no, si tú lo que sabes hacer es otra cosa, ¿no? O que saben manejar muy bien la materia y se empeñan en ir a la moda y hacer casas de cartón piedra o cosas de estas, ¿no? O sea, entonces, y luego, o sea, saber gestionar también las dificultades, ¿no? O sea, saber dónde uno está limitado, ¿no? Qué es lo que le impide avanzar. O sea, claro, eso es en el caso de que quieras avanzar. Si lo que quieres es autoafirmarte permanentemente, lo mejor es, supongo, insistir. Pero si quieres, o sea, si tu idea es interrogativa, como decía Le Corbusier, en vez de afirmativa, ir conociendo, digamos, las ventajas y desventajas de las dos cosas, de tus habilidades y de tus limitaciones, yo creo que es una mina por explorar siempre, permanentemente, ¿no? Y muchas veces se puede obtener del reconocimiento de las incapacidades más lucidez que de la propia habilidad que uno tenga, ¿no? Y en algún caso, yo por ejemplo, creo que en el caso de Enrique, yo creo que tenía una cierta incapacidad para los discursos, lo digo con toda franqueza, pero sin embargo era capaz de expresarlos gráficamente muy bien, ¿no? Debía ser una incapacidad, o sea, digamos que era sincrónico en vez de diacrónico, ¿no? Lo diacrónico, día es a través, ¿no? O sea, diacrónico es, todo lo discursivo es lineal, esta charla es lineal, ¿no? Un libro es lineal, pero la experiencia de la arquitectura es muy sincrónica, se produce de una vez, ¿no? Y cuando, digamos, entras y ¡paf! Es este sitio. O sea, con estos señores, con Bene aquí, la pantalla que no voy a poner ninguna diapositiva, todo. Eso lo hacía, esa era la forma expresiva, ¿no? Y por eso esos dibujos son así, tan de una vez todo, ¿no? O los collages fotográficos y toda esta historia, ¿no?
Y bueno, yo creo que nunca pretendió mejorar en lo discursivo, pero sí se dedicaba a la enseñanza, ¿no? Y yo no llegué a saber muy bien hasta qué punto, porque también me interesa eso como profe, entre otras cosas porque por esta película, por el Ángel Exterminador, el efecto Ángel Exterminador, porque nunca conseguimos realmente tener más que 3 o 4 momentos con alumnitos ahí de víctimas torturadas por nosotros, como para hacerme una idea cabal de hasta qué punto su pedagogía era capaz de transmitir oralmente, o sea, de articular discursos que tuvieran más consistencia que la pura corrección de un error o sugestión de una forma diferente de atacar el problema a través de un garabato que hacía o algo así, ¿no? No sé hasta qué punto podía hacerlo, pero claro, cuando ves que el 75% del alumnado de Columbia quiere que vaya Enric, algo tendría que tener. A lo mejor solo la capacidad de seducción, pero que es una forma retórica, que duda cabe, ¿no? Pero desde luego siempre me he interrogado sobre si eso era una limitación que él había sabido amaestrar y convertir en algo positivo o no. Ya. Muchísimas gracias.